pues yo creo que vamos a empezar recordando que en este ciclo, que no se apague la vela, pues buscamos seguir conectados dentro del confinamiento más relajado, dentro de poco la normalidad, la nueva normalidad, ¿no?, a la que vamos a estar sujetos, y mantener un contacto con el mar, aunque sea aquí de forma virtual. En estas conferencias, bueno, pues os recomendamos intervenir, es decir, que mientras está el ponente hablando, pues mantener el micrófono silenciado, pero si queremos intervenir o preguntar alguna cosa, pues liberamos el micrófono y podemos preguntar. Y eso sí, los que no se atrevan, pues pueden a través del chat, veis que hay un botón abajo que pone chat, pues dejar vuestra pregunta, que de esa forma pues la trasladaremos a nuestro ponente. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con Felipe Fernández Pérez, que es el responsable del Grupo de Tecnologías de la Información y Supercomputación del Instituto de Hidráulica de Cantabria. Es doctor en Ciencias y Tecnologías para la Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos de la Universidad de Cantabria y máster en Ciencias de la Información Geográfica, está en la Universidad de Edimburgo, así como máster en Gestión Ambiental de los Sistemas Acuáticos por la Universidad de Cantabria. En esta ocasión nos va a hablar de un océano de datos abierto para la navegación, y bueno, pues esta charla surgió a partir de la charla que nos dio Nacho Postigo sobre GRIPS para navegación, y bueno, pues espero que sea de vuestro interés, y yo creo que es una suerte, bueno, pues contar con bueno, no sé si lo llamáis tanque, Felipe, el tanque de hidráulica ambiental. No sé si es el más grande de Europa o uno de los más grandes de Europa. Igual nos puedes comentar algo de él también. Y desde luego con Felipe Fernández Pérez. Así que muchísimas gracias y todo tuyo. Vale, pues nada, muchas gracias por dejarme hablar un poco de lo que hacemos en el instituto, que muchas veces hacemos cosas pero no llegan a la gente. Entonces, pues estos foros de llegar a gente de otros ámbitos como es el mundo de la vela, pues son oportunidades para explicar un poco lo que hacemos. Voy a compartir la pantalla. Y voy a apagar la cámara. Por si así no hay problemas con la wifi. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Vale. Sí, perfecto. Vale, pues nada, como decía Fernando, voy a hablar sobre los datos abiertos y todos esos datos que hay por ahí que realmente podríais usar y que posiblemente no desconocéis y por eso no los usáis, pero yo creo que es interesante que dispongáis de esta información para así poder usarlos. Y el motivo, como ha comentado Fernando, pues es un poco complementar la charla de GRIPS en navegación costera que dio Nacho Postigo, y que bueno, que yo si no la habéis visto os la recomiendo porque fue súper interesante. Y así proporcionar pues una visión sobre todos esos datos que hay disponibles, que son abiertos, es decir, que son gratuitos y que se pueden utilizar libremente. He organizado la charla un poco así. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco sobre IH Cantabria, comentar un poco pues el tanque, el gran tanque de ingeniería que tenemos, y luego entraré más en la temática de todos los datos Methousian que hay. Este es el bloque principal de la presentación. Comentaré también algunas aplicaciones de vela que hay disponibles por si no las conocéis, y finalmente hablaré también un poco de más usos que nosotros hacemos desde el instituto de los datos Methousian. Esto va a permitir que podáis ver un poco otros usos y que probablemente pues por vuestro expertise en el mundo de la vela pues podáis ver una relación y decir, pues este tipo de aplicaciones podría servir para nosotros, y bueno, que podría ser una parte como ver otras opciones, ¿no? Abrir un poco más el foco. Bueno, IH Cantabria. Nosotros, bueno, estamos en Santander. Este es el edificio que está en el PCTCAN. Aquí están las oficinas, el edificio rectangular. Y el otro que está a la derecha es el gran tanque de ingeniería, que es esta imagen que veis aquí.
El tamaño de este tanque no es enorme, o sea, hay tanques mucho más grandes. El tamaño es más o menos la mitad de una cancha de fútbol 11, pero tiene una singularidad, y esa singularidad es que aquí se pueden simular olas, corrientes y vientos al mismo tiempo. Y además se pueden simular condiciones offshore. Para ello cuenta con todo este sistema que tenéis aquí de palas a la izquierda, son palas, cada una funciona independientemente y con eso pueden hacer oleaje en diferentes direcciones. Cuenta también con un sistema para generar corrientes. Aquí abajo, no sé si veis mi cursor, pero bueno. Sí, se ve bien, sí. Vale. Justo aquí hay como unos rectangulitos, que ahora mismo está tapado, y esto cuando lo levantan hay un sistema que permite generar las corrientes a través de todos estos cuadraditos que están alrededor de todo el tanque. Después hay un instrumento con el que pueden generar viento y simular condiciones de viento. Otras cosas que podemos ver aquí en esta parte vemos aquí una estructura. Esto es para que el oleaje no rebote o haga efectos extraños cuando se está simulando, y entonces es un disipador de toda la energía que se genera a través de las palas. Luego aquí veis como un tapón amarillo. Este tapón amarillo lo que permite es quitarlo y generar más profundidad. Y con eso se puede simular condiciones offshore, es decir, condiciones con mucha profundidad, que no sería posible en un tanque que no tuviera estas características. Por ello le hace que sea una infraestructura singular, y además está dentro del mapa de infraestructuras científicas singulares del Ministerio. Para los que no conozcáis este tipo de infraestructura, seguro que conocéis el telescopio de Canarias, que es una infraestructura científico-técnico singular también. El tema de esto es que el Ministerio invierte en este tipo de infraestructuras, pero solo invierte en una. Es decir, no puede ser que haya 5 telescopios que hagan lo mismo. Y en este caso nosotros tenemos esta, y aquí pueden venir investigadores de todo el mundo. De hecho, vienen a hacer sus experimentos porque es muy singular lo que se puede hacer aquí con esa combinación de olas, corriente y viento. Bueno, nosotros somos unos 150 investigadores y el objetivo principal que tiene el instituto es pues ser un centro de investigación de referencia internacional en el campo del agua. Trabajamos mucho en lo que es tema costero, pero también en temas fluviales, en agua dulce. Entonces, todo lo que tenga que ver con el agua, aquí hay investigadores que trabajan con ello. La estructura más o menos la estructura del instituto se compone en 3 áreas. Una que es el área de hidrobiología y gestión ambiental, que la dirige José Antonio Juanes, que tiene 3 grupos, el ecosistemas continentales, ecosistemas litorales, 2 grupos, perdón. Y luego está el área de ingeniería hidráulica y de costas, que la dirige Raúl Medina, que tiene 3 grupos: ingeniería hidráulica, ingeniería litoral y gestión de la costa, y oceanografía, estuarios y calidad del agua. Y el otro área restante es la que dirige Íñigo Losada, que es el área de clima, energía e infraestructuras marinas. Y aquí tenemos otros 3 grupos: el de clima marino y cambio climático, energía ingeniería offshore y infraestructuras costeras. Yo no trabajo en ninguno de estos, pero trabajo con todos. Trabajo en un grupo que es transversal y que da soporte a todos los investigadores, y es el grupo de tecnologías de la información. ¿Qué hacemos en este grupo? Pues básicamente estas 4 tareas. Llevamos lo que es la administración de los sistemas del instituto. Tenemos 2 clústeres donde tenemos el hardware necesario para gestionar toda esta infraestructura. Uno está en la universidad, en la Facultad de Caminos, y otro está en nuestro edificio en el IH Cantabria, en el PCTCAN. Después tenemos un superordenador, podemos llamar, ¿no? Para proporcionar capacidad de cálculo a los investigadores. Tiene unas características que les permite simular pues, condiciones con el software que desarrollan y con el software que utilizan para sus investigaciones, y es algo que realmente es muy útil, y luego comentaré un poco sobre ello. Después tenemos una sección en el equipo que trabaja con todo el tema de datos espaciales, con datos de sistemas de información geográfico. Y esto es importante para muchos de los proyectos que hacemos en todo el mundo, prácticamente. Y luego el componente principal de nuestro grupo es el desarrollo de software. Esto es importante porque lo que nosotros hacemos es
intentamos traducir las metodologías que generan nuestros investigadores en software que, como vais a ver, pues llega a diferentes usuarios, tanto administraciones, empresas privadas o incluso el ciudadano. Entonces aquí nuestro trabajo es importante porque tenemos que conocer muy bien las metodologías de los investigadores y también saber usar tipos de datos que son muy científicos. Entonces, bueno, ahí es donde estamos nosotros entre el usuario final y nuestros investigadores. Vale, vamos a pasar a la parte más de datos Metocean, que es de lo que trata esta charla. Nosotros, bueno, vivimos aquí, ¿no? Que parece que no, y es lo que tenemos que cuidar. ¿Y qué ocurre? Que nosotros, ¿qué vemos cuando vemos este GIF? Pues prácticamente lo que podemos ver es que las condiciones ambientales cambian constantemente y eso en el mundo de la vela, bueno, pues lo vivís constantemente cuando salís a navegar. ¿Qué hacemos nosotros desde el instituto para entender qué es lo que ocurre con estos cambios? Pues nosotros lo que hacemos es representar el planeta de una forma digital y de esta manera podemos intentar comprender los fenómenos ambientales e intentar adoptar soluciones cuando nos enfrentamos a los retos que tenemos hoy en día. En ese traslado de lo que es la realidad al mundo digital, trabajamos principalmente con dos características. Una es la resolución espacial y otra es la resolución temporal. En el GIF que ponía antes, que lo vemos aquí, pues esto es una resolución espacial muy grosera, ¿no? Si nosotros queremos ver aquí Cantabria, pues prácticamente ni la vemos, o Santander. Es una información pues muy grosera y con una resolución temporal, pues bueno, pues igual de varios días, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces los problemas son locales y tenemos que irnos a resoluciones muy, muy altas. Ejemplo, aquí estamos trabajando a una resolución de una infraestructura y vemos cómo hay un software que simula o digitaliza esa interacción entre la estructura y la lámina de agua. Esto, bueno, es una simulación que ha desarrollado el grupo de infraestructuras a través de un software que es IHFAM. Esto es un ejemplo de estas dos características, de la resolución espacial y temporal. Y estas dos características saldrán a lo largo de la charla. ¿Qué hacemos para cambiar esas resoluciones? Ir de una escala más grosera a una escala mucho más fina. Pues usar hardware, pues lo que os comentaba antes, el centro de supercomputación, y software que permite pues, usar esos datos digitales, entender los procesos naturales y generar soluciones o darnos más conocimiento sobre lo que está ocurriendo. Nuestra infraestructura de supercomputación principal es Neptuno, le llamamos Neptuno al centro de cálculo que tenemos. Neptuno es una pata del centro de supercomputación que se llama Altamira, que está en el IFCA. Es una infraestructura que se compró hace mucho tiempo. De hecho, cuando se compró, hace ya, pues, no sé si van a hacer ya más de 10 años, esta infraestructura estaba dentro de las máquinas de supercomputación más rápidas que existían. Estaba dentro de la lista de las 500 más rápidas. Y eso ya, bueno, eso sabéis que la tecnología avanza muy rápido y ahora mismo pues no está tan arriba en ese ranking. Pero para que veáis lo importante que es tener este tipo de infraestructuras y esta capacidad de cálculo, esto es un pantallazo del sistema de monitorización que tenemos de Neptuno y esto es de hoy, de esta mañana. El sistema está usando prácticamente 117 terabytes. O sea, los investigadores están computando, están haciendo cálculos y esos cálculos generan 117 teras de datos, para que veáis un poco la dimensión. Y además están usando el 97% de la RAM, que son 5 teras de RAM para poder hacer esos cálculos. Eso es mucho cálculo, mucho proceso. Y quería trasladaros esto para que veáis lo importante que es para nosotros disponer de estas infraestructuras y de poder usar el software dentro de esta capacidad de cálculo para tomar decisiones y generar nuestros proyectos. Vale, sabiendo esto, vamos a centrarnos en la navegación, ¿no? Que es un poco de lo que trataba la charla. Datos para la navegación. A mí me gusta mucho ver las diferentes fotos de diferentes sitios y esta es un sitio especial para todos los santanderinos, más para los que navegáis en la bahía de Santander. Pues la isla de Mouro,
pues mirar qué condiciones, ¿no? Pues para navegar un día de nordeste, pues perfecto, precioso. ¿Quién no querría navegar aquí? Pero ¿qué ocurre? Que el sistema es muy dinámico. La costa pues presenta muchas formas. Aquí vemos unos momentos de tormentas en donde, bueno, hay olas pasando por encima del faro de Mouro. Claro, en estas situaciones pues nadie se atrevería a navegar por ahí. Pues probablemente te quedarías en la bahía de Santander protegido de las olas. Pero ¿qué pasa si hay una surada de 40 nudos? Pues que la bahía de Santander pues hierve, ¿no? Y tampoco es cómodo navegar en esas situaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que se están tomando constantemente decisiones basadas en datos Metocean, en previsiones de información Metocean. ¿Y qué necesitamos para tomar las mejores decisiones? Pues a mí me gusta mucho siempre compararlo con esto. Tú necesitas al final datos tanto del pasado, del presente o del futuro. Y me gusta representar siempre esto. Si tuviésemos una máquina del tiempo sería perfecto para elegir cuándo puedes ir a la bahía a navegar o cuándo tienes buen viento en otra zona, etcétera, etcétera. Y yo creo, bueno, que podríamos construir una máquina del tiempo para el mundo de la vela. Y básicamente lo que necesitamos es ir al pasado, podemos ir hasta 1950, por ejemplo, o ir al futuro. Incluso podemos tener escenarios de cambio climático, si nos vamos a escenarios de mucho futuro, ¿no? ¿Y qué tecnologías o qué capacidades tenemos para hacer eso? Pues si queremos ir hacia el pasado, los expertos utilizan técnicas de reanálisis y hindcasting, normalmente a través de la modelización numérica. Si queremos ver las condiciones meteoceanográficas del presente, tenemos sensórica, tenemos boyas, tenemos radar de alta frecuencia, que luego comentaré lo que son. Tenemos también información satelital, constantemente hay satélites pasando por encima nuestro, ¿no? A bastantes kilómetros, pero pasando y monitorizando el planeta constantemente. Y luego tenemos la capacidad de prever, de proporcionar previsiones. Y estas previsiones pueden ser a corto plazo, pueden ser de días o pueden ser pues estacionales. ¿Qué va a ocurrir si, por ejemplo, hay una competición en Japón dentro de unos meses? ¿Cuál es la mayor probabilidad de que tenga unas ciertas condiciones? Y luego tenemos la parte de los escenarios de cambio climático, que ahí ya pues no es tanto para navegar en sí, pero sí para saber cuáles van a ser las condiciones del futuro. Vamos a tener más oleajes, vamos a tener más vientos, cómo van a ser, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta máquina del tiempo yo creo que se puede porque tenemos los datos para ello. Y con los datos, ¿qué hacemos? Los datos los transformamos en información y la información en conocimiento. Y eso es básicamente lo que intentamos hacer siempre en el instituto, en IH Cantabria. Y en este caso, ¿cómo podemos hacerlos? Pues lo primero, a través de unos proveedores de datos. Esos proveedores puede ser AEMET, puede ser Puertos del Estado, puede ser la NOAA, la agencia americana, o puede ser Copernicus. Voy a hablar sobre todo de Copernicus, porque yo creo que para los que no lo conozcáis es una fuente de datos para navegación muy, muy importante. Todos estos datos se pueden utilizar los llamamos usuarios intermedios, como nosotros, IH Cantabria, para generar conocimiento. Y ese conocimiento puede ser pues, lo que os comentaba al principio, pues para la administración, para los ciudadanos, por ejemplo, para vosotros los que practicáis vela, o para empresas también. Entonces, este es nuestro campo de trabajo dentro del instituto. Vale, quiero entrar en comentaros qué es Copernicus para todos aquellos que no lo conozcáis. Copernicus es un programa de la Comisión Europea que empezó en el 2014, pero bueno, ya venía de otro proyecto que era el Global Monitoring for Environment and Security, que comenzó en el 2008. Y en 2014 pues, formó esta estructura de trabajo junto principalmente con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, con el objetivo de monitorizar el planeta. Lo ha organizado así. Por una parte está el componente espacio. Normalmente cuando hablas de Copernicus la gente piensa que solo hace temas de espacio, pero yo os voy a mostrar que no, que hace muchas más cosas. Después está el componente in situ, todos los datos que se muestrean diariamente por sensores, etcétera. Y después están los servicios. Los servicios son los principales actores para tratar con los datos y los usuarios. Y para que os hagáis una idea de la magnitud de este programa, entre 2008 y 2020 hay una inversión de 8,2 billones de euros.
probablemente esto esté desactualizado y sea más, pero bueno, con esto a mí me gusta transmitir la idea que escuché una vez en una charla a una persona que sabe mucho de este programa y que decía que todos los europeos hemos puesto dinero, o sea, cualquiera de vosotros ha puesto dinero ahí con los impuestos en el programa Copérnicos y más o menos son unos 2,5 o 3 euros al año hemos puesto cada uno de nosotros. Y hay que trasladárselo a la ciudadanía. O sea, a mí me gustan estas charlas porque tenéis que saber en qué se invierte este dinero. Bien, ¿qué es en la parte donde más dinero se ha gastado? Es en esta componente satelital, porque al fin y al cabo se han lanzado satélites al espacio y eso lleva un coste pues muy, muy alto. Y esto es la familia de los Sentinel. Son diferentes satélites que llevan diferente sensórica porque tienen diferentes objetivos. Estos satélites, ya muchos en órbita, están todo el rato, constantemente, dando vueltas al planeta, constantemente, y están proporcionando información constantemente al programa Copérnicos y, por lo tanto, a todos los usuarios del programa. Aquí veis una representación muy gráfica, ¿no? Como en este caso sería un radar que atraviesa las nubes, se puede obtener información sobre pues el hielo, o el tráfico marítimo o temas de vertidos de hidrocarburos. Para que veáis un poco cómo ha sido el proceso de lanzamiento de los Sentinel. El primero fue en el 2014 y luego se han ido lanzando en los diferentes años y todavía hay satélites que tienen que lanzarse al espacio. Y estos son un poco los objetivos de la misión. El 5P es para monitorizar la atmósfera. El 3, A y B, porque van como si fueran gemelos para cubrir mejor temporalmente y espacialmente todo el planeta, monitorean el océano y las masas de agua. El 2 monitorea la superficie terrestre y el 1 es para respuesta frente a emergencias. Probablemente ya lo habéis visto que cuando se lanza una emergencia, como ha habido pues hace unos meses en el Mediterráneo, enseguida se generan mapas de hasta dónde han afectado las inundaciones. Bueno, pues esto se genera aquí. Esta imagen para mí es muy representativa porque nosotros realmente estamos aquí, 2020. Fijaos todo lo que se ha conseguido ya, pero fijaos todo lo que viene. Hay una cantidad de satélites que están en construcción y que se van a lanzar, que son súper importantes y que nos van a permitir conocer mejor al planeta. Vale, vamos a pasar ahora a lo que son los servicios. Los servicios son 6 y cada uno pues, es específico de una temática. Tenemos el servicio de atmósfera, el marino, el tierra, el de clima, el de emergencias, que era el que os comentaba antes, y el de seguridad. Cada uno de ellos, bueno, pues se dedica, pues, su propio nombre más o menos te lo viene a decir, ¿no? Pero para navegación, para mí son importantes el marino, por supuesto, pero también el de cambio climático, porque el de cambio climático proporciona información de los océanos del pasado. Entonces, proporciona información de reanálisis o geocasting muy valiosa pues, para aquellos que quieren saber si tienen una competición o quieren planear cualquier ruta de navegación, pueden ir a esos datos sobre el pasado de cómo han sido las condiciones meteoceanográficas allí. Los servicios también no han sido operacionales desde el principio. Comenzaron en el 2015 a ser operacionales pues el marino, el land, etcétera, etcétera. Y el más, digamos, joven de todos que se puso de forma operacional es el de cambio climático que fue en el 2018. Y desde entonces pues están incrementando los productos que proporcionan y mejorando todos sus servicios. Vale, esa es la visión global de Copérnicos, pero yo os quiero trasladar también qué pasa en España. O sea, hay muchos actores en España y esto es un proyecto en el que estamos involucrados desde IH Cantabria que se llama Aplicop. El objetivo de este proyecto es establecer el mapa de actores españoles relacionados con el programa Copernicus. Es decir, empresas que usan los datos o que proporcionan servicios al programa Copernicus, desde la administración, quién está implicado y quién no, centros de investigación que también pues aportan a Copernicus o usan sus datos para sus investigaciones, etcétera, etcétera. Este proyecto está en marcha y durará 2 años y ahora mismo ya tenemos pues, un mapa de los diferentes actores que tenemos en España en los diferentes servicios. ¿Os acordáis que hablábamos del servicio de tierra, el servicio marino, emergencias, clima, etcétera, etcétera?
Bien, nos interesa el servicio marino. Aquí está. ¿Quién es el representante español del servicio marino? Pues este punto verde, que es Puertos del Estado. Después, el servicio de clima está aquí y el representante es AEMET. Fijaros que el componente espacio está aquí. Aquí hay muchas empresas que proporcionan soluciones para el componente espacio, por eso están aquí. Y también quería resaltar esto. Aquí hay un foro. El foro es muy importante porque mantiene a todos estos actores un poco al tanto de por dónde va el programa Copernicus. El foro es abierto y todos estáis invitados a participar en este foro si queréis. Normalmente es presencial, pero se van a realizar ahora este año de forma virtual. En el foro, los diferentes representantes de los servicios comentan cómo va el servicio, cuál es el roadmap, ¿no? Cómo va evolucionando este servicio, y también se muestran soluciones que se han ido generando a partir de estos datos. Es importante que sepáis que el programa Copernicus lo que busca es fomentar la economía a través de los datos, es decir, ellos proporcionan datos en abierto y lo que quieren es que empresas usen esos datos y generen valor a partir de esos datos y generen un modelo de negocio. Con eso, lo que se generan son soluciones o servicios. Todos estos puntos amarillos que veis aquí son soluciones o servicios que usan datos de los diferentes servicios. Y yo recomiendo que vayáis a esta web, a la aplicación, donde podéis interactuar con este mapeo, podéis clicar en las diferentes pelotitas de colores y vais a ver de qué se trata cada uno de los servicios. Aquí veis EDH Cantabria que tiene unas soluciones generadas. Estas soluciones luego os las comentaré en la charla, pero veis que hay otras instituciones y otras empresas que generan muchas más soluciones. Y para mí es muy interesante ver lo que hace todo el ecosistema de empresas y del sector de la investigación usando estos datos, porque realmente hay ideas súper innovadoras y súper valiosas. Quería comentaros también que el foro tiene dos instrumentos de networking, que es el Relay y el Academy. El Relay es sobre todo para empresas privadas. Entonces, aquí hay instituciones y empresas que están muy en contacto con las empresas privadas y lo que hacen es fomentar y promover el uso de datos Copernicus y dar a conocer el programa. Luego hay otro que es el Academy y aquí estamos nosotros, EDH Cantabria, y también está Unicam, o sea, la Universidad de Cantabria, pero bueno, hay muchas, como veis, muchas universidades, UPV, la Universidad de Málaga, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es intentar pues, fomentar el conocimiento de Copernicus dentro de la academia, pero también con empresas o administraciones. Vale, vamos a entrar en lo que es el Copernicus Marine Service y todos los datos que proporciona. Lo primero es saber quién está detrás de este servicio. El que lo está implementando es Mercator Ocean International, que es una institución francesa. Y el representante nacional, como os comenté antes, es Puertos del Estado. Hay una cosa también que es muy importante sobre el programa Copernicus, y en este caso específicamente sobre el Copernicus Marine Service, es que estos servicios ellos los denominan como User Driven Service, es decir, que el roadmap del servicio y cómo evoluciona el tipo de datos y cómo sirven los datos, etcétera, etcétera, depende de los usuarios, depende de nosotros. Entonces, ellos quieren conocer vuestras necesidades. Si desde el sector de la vela tenéis unas necesidades, yo necesito corrientes de esta resolución o las corrientes que existentes no me sirven porque no funcionan bien o necesito este otro tipo de dato, es información que ellos quieren y que se la podéis transmitir a ellos directamente o a través de la Advisory Group. En este caso se ha generado lo llaman Champion User Advisory Group, en el que está EDH Cantabria, y nosotros les asesoramos y les decimos, mira, desde el mundo de la vela lo que necesitan es esto, esto y esto. Desde el mundo de la acuicultura, esto, esto y esto. Y así ellos diseñan el servicio. Y el servicio cambia en función de esas necesidades que se van identificando. Después, con todo eso, se generan unos mercados. Aquí veis los diferentes mercados, les llaman markets, ¿no? que proporcionan el servicio, que tienen identificados el servicio de Copernicus Marine. Vale, a simple vista, ¿qué es el servicio marino, el de Copernicus Marine? Pues bueno, podemos decir que es un servicio operacional en donde hay diferentes fuentes de datos, principalmente datos in situ, pueden ser, por ejemplo, boyas, datos de teledetección, lo veis aquí en este diagrama. Aquí tenemos datos in situ, ¿no? Que está recogiendo información constantemente. Datos de teledetección, pues tenemos aquí un satélite que proporciona datos.
o datos HF-Radar, de esto hablaré luego porque yo creo que es interesante para vosotros, y datos de modelado numérico, pues como pueden ser corrientes, oleaje, etcétera, etcétera. Y todo esto interactúa entre sí, es decir, para el modelado numérico los datos in situ son muy importantes y también los datos de teledetección porque se pueden asimilar en el proceso del modelado numérico y dar previsiones mucho más fidedignas. Y para la teledetección el dato in situ es muy importante para saber si la sensórica está bien calibrada, etcétera, etcétera. Vale, ¿cómo podemos conocer los datos disponibles del servicio marino para, en este caso, el mundo de la vela? La página web es esta, marine.copernicus.eu, y aquí tenéis diferentes opciones. Tenéis que clicar esta, Ocean Products. Si vais aquí, se os desplegará un buscador. Ahora mismo el buscador estaría vacío y ya te muestra que tiene ahora mismo 171 productos. Esto, como os digo, el proyecto sigue creciendo y van generando productos nuevos en función de las necesidades de los usuarios. En estos 171 productos hay pues, productos globales y productos regionales, etcétera, etcétera. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos interesa la zona del Golfo de Vizcaya, seleccionaríamos aquí que a nosotros nos interesa la región de, pues Iberia, lo llaman región IBI en Copernicus Marine. Y aquí tenemos que tenemos 30 Ocean Products. También podemos seleccionar los parámetros. Y podemos, por ejemplo, si cogemos este, voy a ir para atrás otra vez, que en este caso es un forecast de temas físicos. Aquí en los parámetros podríamos ir a corrientes, oleaje, nivel, etcétera, etcétera. Pero aquí, bueno, ya te salen los 30 y si seleccionamos este, ya vas al producto y tienes información sobre este producto. Y siempre te van a dar toda esta información. Una pestaña de información, otra de documentación mucho más técnica, otra de servicios, de cómo acceder y demás. Pero también tenéis la opción aquí de acceder a la zona de descarga. En la zona de descarga os pedirán usuario y contraseña. Simplemente os tenéis que dar de alta y no supone ningún coste el hacer uso de estos datos. Esta parte de la pestaña de información es súper relevante. Cuando vamos aquí a la información, podéis desplegar hacia abajo cuando vayáis a esta web y vais a ver toda esta información, ¿no? Y os tenéis que fijar en varias cosas. Lo primero, el tipo de producto. Bueno, aquí ya vemos que es un producto de near real time y de forecast, o sea, es una previsión. Después, las variables que tiene este producto. Puede tener varias variables. En este caso es un producto de información física y tiene pues temperatura, salinidad, pero aquí veis que tiene Eastward Seawater Velocity y Northward Seawater Velocity. Con estas componentes se generan las corrientes, o sea, se genera la componente, digamos, y la variable de corrientes. Está compuesta de estas dos variables. Después hay otra cosa que es súper importante, que es la resolución espacial, que era lo que comentábamos anteriormente, ¿no? En este producto, que es un producto, digamos, pues una escala nacional, porque esto más o menos equivale a 1 kilómetro cuadrado de resolución. O sea, es decir, tenemos un píxel con un dato cada kilómetro. Otra información muy importante es la resolución temporal. Este producto proporciona un dato cada hora. Entonces, cada hora me refiero a que tú puedes tener un forecast de 2 días y por lo tanto vas a tener 48 datos. Cada hora vas a tener información de cuál es la corriente en todos esos píxeles. Y finalmente el formato. El formato que te proporcionan desde Copernicus y bueno, desde yo creo que NetCDF ya se ha vuelto un estándar desde muchos proveedores de información meteorográfica, es el NetCDF. En la charla de Nacho Postigo veíamos que ellos usaban el GRIP. El GRIP es un homólogo al NetCDF. Y al final, tanto el GRIP como el NetCDF no deja de ser un cubo de datos con diferentes dimensiones. Entonces, en este cubo se representa la X, la longitud, la latitud y también el tiempo. Y además todas estas variables que hemos visto aquí. Por eso necesita tantas dimensiones para incorporar toda esta información. El NetCDF es un formato que nació bueno, en la comunidad de la meteorología, en la investigación, y ya se ha convertido en un estándar porque habilita el poder trabajar con estos datos tan complejos y en tantas dimensiones. Aquí hablamos de la X y la Y, pero bueno, no he querido incorporar también la Z, porque también la profundidad es un factor importante en la oceanografía operacional. Bien.
Ahora vamos a pasar a ver los datos de puertos del Estado, porque puertos del Estado está dentro, o sea, es el representante de Copernicus Marin, pero es que a nivel nacional proporciona cantidad de datos en abierto que son súper útiles para la navegación. Los primeros, boyas Metocean. Las boyas Metocean que tiene son dos redes. Una que es la de profundidad, que son todas estas de aquí, es decir, están, digamos, mar adentro, y otra que es la costera, que son todas estas boyas de aquí. Aquí tenemos 15 estaciones y son multiparamétricas, es decir, esto pues probablemente tenga oleaje, viento, corrientes, etcétera, etcétera, y es información que se transmite en tiempo real a través de bueno, protocolos con vía satélite. Fijaros que tienen ya unos 20 años de series temporales de estas estaciones, lo cual es muy importante, sobre todo para el sector de la investigación. En el caso costero, pues lo mismo. Tenemos información de oleaje multidireccional y más parámetros. Y esta información también se proporciona de manera en tiempo real y podríamos acceder a ella. Otro tipo de sensor que es súper interesante son los HF radar, son los High Frequency Radars. Estos sensores se instalan en la costa, son antenas y están monitorizando constantemente las condiciones, ya lo veis aquí, fijaros todo lo que llega a alcanzar. O sea, estos son kilómetros y kilómetros. Y lo que monitorizan son la superficie del mar en cuanto a las corrientes que hay ahí y también la observación del oleaje. Son esas dos variables las que te proporciona en tiempo real. Fijaros que aquí hay varias estaciones, también aquí en la zona de Algeciras tenemos varias y en esta zona aquí del Delta del Ebro. También hay otro que lo está gestionando ASTI, que es otro centro de investigación y proporciona también en abierto los datos de HF Radar de su estación aquí. Este dato es súper valioso para cuando, por ejemplo, si hubiese un vertido de hidrocarburos, con este dato podemos saber perfectamente, prácticamente sin equivocación, cuál es el estado de las corrientes y usar estas corrientes para simular hacia dónde va a ir un vertido y actuar en consecuencia. Por lo tanto, son datos que son súper valiosos para ese tipo de casos de uso con vertidos de hidrocarburos. Pero en el mundo de la vela entiendo que es interesante saber en tiempo real cuáles son las condiciones de corrientes en una zona en el caso que estéis navegando por allí y tengáis muy poco viento, que yo creo que son muy interesantes. Vale, Puertos del Estado también tiene estaciones meteorológicas. Las veis dónde están ubicadas y bueno, con información pues la habitual, ¿no? El viento, presión atmosférica, etcétera, etcétera. Saltamos a lo que son los modelos numéricos. Habíamos visto que Copernicus proporciona modelos numéricos pues a una resolución, pues digamos, más nacional o europea, ¿no? En la que tenemos toda la zona IBI, toda la zona del Golfo de Vizcaya, la zona de Portugal, Mediterráneo, etcétera. Pero si queremos entrar en una zona portuaria, que es donde pues, muchas veces se navega, como es el caso de la Bahía de Santander, necesitas hacer un downscaling de alta resolución que lo que hace es se anida a ese modelo numérico, digamos, grosero y a través de información como la batimetría y otras variables como el viento, etcétera, etcétera, pues puedes generar modelos que te dan una alta resolución, como en este caso en oleaje, con resoluciones espaciales de 5 metros, o corrientes, como en estos casos, que proporcionan información con una resolución espacial de 50 metros. Fijaros que este proyecto que está llevando a cabo Puertos del Estado ya tiene 66 modelos costeros que se ejecutan diariamente y esa información está disponible abierta para que cualquiera lo pueda usar. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la parte del modelado de corrientes de diferentes puertos y bueno, es un poco la visualización, ¿no? De dónde están esos modelos de downscaling de alta resolución para las zonas portuarias. Os voy a enseñar este vídeo que es muy rápido. Bueno, lo primero es tengo que agradecer a Enrique Álvarez Fanjul, que es el responsable del área física de Puertos del Estado, que me ha proporcionado toda esta información y también este vídeo para esta charla. Bueno, aquí veis, en este caso se está mostrando la temperatura. Las primeras imágenes eran temperatura muy grosera y aquí vemos la temperatura
de alta resolución, ¿no? Cómo han hecho un downscaling en esta zona y cómo incluso llegan por dentro del estuario a simular las condiciones y cómo con la marea también todas las condiciones van cambiando, ¿no? Fijaros también que podemos ver un poco la resolución espacial, ese tamaño de píxel que hablábamos. Y fijaros también que no solo es la superficie, sino que es que modelan todo en 3 dimensiones. O sea, modelan lo que os comentaba antes, las diferentes alturas, las diferentes láminas de agua en toda la columna de agua. Vale, y entonces me vais a preguntar, bueno, ¿y cómo accedo yo a esos datos? Porque me parecen muy interesantes, pues son de alta resolución y yo pues compito en cierta bahía y me interesa ver si puedo acceder a esos datos. Puertos del Estado lo proporciona de manera abierta a través de este enlace. Ellos lo denominan el Open DAP de Puertos del Estado y cuando llegas a este enlace llegas a una especie de carpeta, de estructura de carpetas donde tienes pues diferente información. Ellos lo estructuran así, pues tienen los modelos, unos de atmósfera, otros del nivel del mar, oleaje, luego tienen los de circulación y van metiendo pues la información en sus diferentes zonas. Cuando accedes a ellos y llegas al NetCDF, por ejemplo a este, puedes acceder a ese dato con diferentes protocolos. Esto es un poco técnico, ¿no? Estos son protocolos para comunicarte vía máquina a máquina, es decir, es un poco IT. Pero aquí tenéis la opción de darle a este visor de aquí, al Godiva, y te permite un poco visualizar más los datos. En este caso, pues tenemos este dato y podemos ver la altura de ola y aquí a través del calendario seleccionar la hora y luego ya pues un poco interactuar con este visor que tiene el sistema. Vale, así se puede acceder a todos los datos de puertos del Estado y como digo, están abiertos. Nosotros desde DH Cantabria también tenemos nuestra propia infraestructura de datos Metocean que la utilizan nuestros sistemas. También usamos esa tecnología que usa Puertos del Estado, que se llama Threads, en la que tenemos todas las carpetas. Pero hemos llegado a un punto que todo esto pues, es complejo de gestionar y organizar, porque nosotros muchas veces cogemos datos, por ejemplo, de la NOAA y los tenemos aquí disponibles, o cogemos datos de Copernicus, o incluso nosotros también generamos nuestros propios downscalings en diferentes zonas porque la necesitamos para las soluciones que nosotros generamos. Por lo tanto, nosotros tenemos otro componente que son unas APIs para atacar a todos estos datos. También APIs para atacar a lo que son los sensores. Las APIs son interfaces que usamos en el mundo de las tecnologías de la información para poder acceder a los datos de una manera pues, mucho más sencilla y que diferentes software se pueda comunicar, diferentes máquinas se puedan comunicar fácilmente. Y al final también lo que hemos hecho es generar un instrumento para conocer todo lo que tenemos, porque al final tenemos, vuelvo un poco a la idea que teníamos de la máquina del tiempo, tenemos información del pasado, información del presente, información del short-term future, información del long-term future y además tenemos una cantidad de variables enorme, o sea, tenemos datos meteorológicos, oceanográficos como oleajes, corrientes, salinidad. Y luego es que también los modelos tienen sus propias extensiones. Por ejemplo, aquí se ha hecho una búsqueda en esta aplicación que tenemos nosotros para buscar todo lo que tenemos disponible y encontramos que hay un producto que es este, que probablemente sea de Copernicus Marin. Hay otro producto que es un downscaling en la zona del País Vasco que está desarrollado por nosotros. Luego tenemos sensores. Bueno, es un poco para que veáis que realmente hay una cantidad de datos en abierto enormes y si tenéis alguna duda de, oye, me gustaría encontrar esto, preguntarnos sin ningún problema. Nosotros podemos facilitaros esa información sin ningún problema. Vale, sabiendo esto que hemos visto ha sido lo duro, ¿no? El que hay detrás de una aplicación, porque normalmente el usuario lo único que ves es una aplicación, una app. Pero es que detrás hay un trabajo de gestión y de coordinación de sistemas súper importante y súper compleja. Pero ahora llegamos a la parte más de usuario, a las aplicaciones de vela. Puertos del Estado proporciona esta aplicación que probablemente conocéis para acceder a todos esos datos que os he mostrado antes. Se llama Portus, es un sistema en tiempo real de información Metocean de Puertos del Estado y proporciona también todas las previsiones. Podéis ver ahí también gráficas y diferentes componentes para hacer más amigable lo que es la experiencia del usuario.
Otra aplicación que es muy interesante y que probablemente quizás no la conocéis es esta, es IMAR. Es una aplicación ya más de móvil, la proporcionan también para ellos, es decir, para iPhone o para Android, y proporciona pues, la información de todas las redes de medida de puertos del estado, el estado del mar y también los modelos que ellos tienen. La verdad que está bastante interesante esta aplicación y os puede resultar de interés. Otras aplicaciones, estas ya desarrolladas en IH Cantabria, allá en la casa. Esta es iPort Metocean y se desarrolló a partir de este proyecto en el que trabajamos, financiado por el Gobierno de Cantabria. Se trabajó en un sistema de gestión integral de calidad de agua en puertos deportivos y a la vez lo que queríamos proporcionar a los usuarios de estos puertos deportivos, aquí tenéis el mapa con todos los puertos deportivos, es información meteoceanográfica disponible, es decir, información de Copernicus Marin. Entonces, esta aplicación está en abierto y disponible, aquí tenéis pues la web. Aquí están todos los puertos deportivos y, de hecho, si clicas en cada uno de ellos te da información sobre el número de amarres, etcétera, etcétera. Bueno, es una vía de acceder a la información de Copernicus sencilla y ahí tenéis la aplicación si queréis usarla. Otras aplicaciones que hemos desarrollado ya más de alta resolución y justo en la Bahía de Santander. Esto es un sistema de previsión de corrientes que hicimos para las competiciones que se desarrollaron en la Bahía de Santander. Aquí trabajamos en coordinación con AEMET y lo importante de este sistema era realmente que AEMET proporcionara unos vientos de alta resolución y que nos proporcionó, y de hecho el éxito de que las corrientes funcionaran bien, pues realmente es por parte de AEMET, porque la corriente superficial tiene, bueno, los expertos comentan que lo importante realmente es el viento. También hay otra componente que es la batimetría, es cómo están los fondos. Pero bueno, eso lo tenemos bastante controlado porque hay muchas investigaciones de ese tipo en el instituto. Aquí podéis ver las zonas de regata que había en esta competición, que fue en 2014, el ISAF Sailing World Championships, y nosotros lo que proporcionábamos era la previsión de las corrientes para que los regatistas pudieran planificar su competición, como querían desarrollarla. Después, en el 2017, volvimos a hacer el mismo trabajo, cambiamos un poco la interfaz, hicimos una interfaz un poco diferente, más visual, y también proporcionamos esta información a los regatistas en coordinación con AEMET. Estos sistemas no están operativos ahora mismo, pero bueno, si queréis conocer cómo funcionaban, aquí en esta URL están los vídeos de cómo funcionaban los dos sistemas. ¿Qué hemos estado haciendo últimamente? Bueno, con Puertos de Santander hemos estado trabajando en un prototipo, es por ahora un prototipo, no podemos decir que es algo en producción, que es básicamente, no es tanto para la navegación en el mundo de la vela, sino que es para los prácticos del puerto. Esta aplicación está abierta por ahora, aunque sea un prototipo. Y aquí lo que nosotros les facilitamos a los puertos, como sabéis, los prácticos tienen que subirse a los barcos para que entren los barcos dirigidos por ellos en la bahía, y tienen diferentes opciones y diferentes puntos para incorporarse y para subir al barco. Y como sabéis, las condiciones en esta zona, pues ya lo hemos visto en las fotos, ¿no? A veces no son ni mucho menos fáciles, y lo que intenta el sistema es proporcionar ayuda en la toma de decisión de, bueno, pues en qué momento es un buen momento para poder hacer esa operación de subirse al barco, que puede ser bastante peligrosa. Además, se da información de los niveles que hay, porque, como sabéis, pues que un barco esté aquí parado mucho tiempo supone pérdidas económicas importantes. Entonces, el calado es un tema importante, sobre todo cuando hay mareas vivas. Hay barcos que pueden o pueden entrar en función del calado. Entonces, esa información también se les proporciona. Vale, llegado a este punto, voy a comentaros muy rápidamente, yo creo que me queda poco tiempo, más usos para que veáis un poco en qué cosas estamos trabajando. Como os he dicho antes, son usos tanto para administración, ciudadanos y empresas. Tenemos sistemas que usan los datos Metocean para temas de inundación costera, para vertidos de hidrocarburos, para vertidos de sustancias peligrosas, para temas de ahogamiento, prevención en el ahogamiento,
para la Armada, para prevención en caso de tsunamis, gestión portuaria, acuicultura y energías renovables marinas. Para nosotros los datos Metocean son clave para esto y para nosotros Copernicus Marine, por ejemplo, o la información que proporciona Puertos del Estado es súper valiosa. Este es un sistema que desarrollamos entre 2012 y 2015 con CEPSA en la bahía de Algeciras y este sistema está actualmente en producción. Lo usan diariamente porque les enviamos reports diarios de cuáles son las condiciones ambientales para que ellos puedan tomar decisiones en sus tareas diarias. Pero un aspecto que es importante de este sistema es que si tienen un vertido de hidrocarburos, el sistema les proporciona una trayectoria de la previsión hacia dónde va a ir ese vertido, para que ellos puedan actuar. Y de hecho este sistema se utilizó en una actuación real. En 2016 tuvieron un problema con una monoboya, que es donde cargan el combustible los barcos. Era septiembre de 2016 y eran creo que las 8:30 de la noche, 9, y entonces pues prácticamente no había luz. No podían ver ni dónde estaba el vertido ni hacia dónde iba. Pero sí que notaron que había un vertido pues por el olor que genera. En cuanto vieron cuál era el punto del vertido, identificaron la monoboya, lo que hicieron fue utilizar el sistema TENEA para simular hacia dónde iba el vertido y con esa simulación actuaron para poner todas las medidas de contención y afortunadamente funcionó todo perfectamente. Y como dije antes, esto no es solo un éxito, digamos, de los investigadores de IH Cantabria. Aquí también el éxito es de AEMET porque son los que proporcionan la información de los vientos, que son muy importantes para poder identificar hacia dónde van ese tipo de trayectorias de vertidos. Estamos trabajando ahora mismo con CEPSA en otro sistema que es muy similar, pero en este caso no es con vertidos de hidrocarburos, sino con productos peligrosos, en los que ya también intervienen pues, temas como los que veis en las fotos, que es contaminación atmosférica, hacia dónde va esta nube de contaminación, etcétera, etcétera. Otros temas con los que trabajas con datos Metocean son sistemas para prevenir inundaciones costeras. Este es un sistema que implantamos en el gobierno de Omán y realmente lo usaron en el 2016 con un ciclón que les venía, que fue el ciclón Chapala, y usaron el sistema para ver hacia dónde iba el ciclón y si tenían que actuar. El sistema les dijo, en este vídeo podéis ver cómo predijo hacia dónde iba el ciclón tropical y les indicaba que iba al norte de Yemen, que no iba a tocar prácticamente las costas de Omán, y al final realmente llegó a Yemen y causó 4 o 5 muertes, creo. Otros sistemas, pero de más alta resolución, probablemente siempre veis en las noticias que en Garachico, en Canarias, se ha inundado y veis imágenes impresionantes de oleaje y tal. Bueno, pues este es un sistema que hemos desarrollado para GraphCam para proporcionar información de previsión de precisamente eso, de cómo puede afectar las condiciones meteorológicas en relación a la inundación. Otro tipo de sistemas, pues en Aberdeen trabajamos para proporcionar información cuando estaban desarrollando y construyendo el puerto. Nosotros les informábamos de las condiciones de previsión de oleaje, etcétera, etcétera, para que ellos pudieran tomar decisiones y trabajar en un sitio o en otro o adaptar las medidas que consideraran. Un sistema que es muy interesante en el que estamos trabajando ahora es este para la Armada Española. Es un sistema de apoyo a la toma de decisión en estas acciones que hacen de desembarco en cualquier parte del mundo. Lo que tratamos de hacer es que ellos dispongan de la mejor información para que la toma de decisiones que tengan que tomar sea realmente con la mejor información y sea la más efectiva. Y en este proyecto estamos trabajando justo ahora. Otro proyecto que ya pues lleva mucho tiempo desarrollado y realmente el sistema está siendo usado actualmente pues en torno a 2.500 o 3.000 personas tiene este sistema instalado. Es un sistema de simulación de posibles tsunamis y lo que hace este sistema es monitorizar todo el planeta y todos los posibles terremotos que sean significativos de generar un tsunami. Y en cuanto detecta uno que pueda generar uno de ellos, lo que hace es simular con la información que tenemos de las fuentes del terremoto, simular numéricamente qué onda va a generar ese tsunami.
Y precisamente os he puesto esto de aquí porque justo esta mañana en Nueva Zelanda ha habido un terremoto bastante considerable de 7,1 y por lo que he visto en las noticias igual puede ser incluso mayor. Bueno, pues aquí veis el sistema que ha detectado el terremoto, avisa al usuario de que ha detectado el terremoto y se pone a simular. Estas simulaciones llevan bastante tiempo, pueden llegar al orden de 2 horas, pero justo ahora estamos en un proyecto en el que queremos bajar ese tiempo de simulación usando otra tecnología y bajarlo a minutos. Y estamos trabajando en ello. La simulación que ha generado este posible tsunami de las 12:49 día de hoy, pues es esta. Realmente no parece que haya una altura de ola significativa. Algo parece que se generará, eso luego lo tienen que comprobar los expertos del instituto en tema de tsunamis. Y este mapa de aquí es el tiempo de viaje, es decir, en cuanto se detectó esto, se lanzó un algoritmo para saber cuánto tardaría esa onda en llegar a la costa, y estamos hablando de en 2 horas ya estaba en las costas de Nueva Zelanda. Otro tipo de sistema, ya voy acabando, sistema de prevención al ahogamiento. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando ahora, financiado por la Comisión Europea, específicamente por el Copernicus Marine User Uptake, y básicamente lo que trata es de en las playas, realmente en las playas, aquí en España igual no somos conscientes, pero la cantidad de ahogamientos que hay en playas en toda Sudamérica o incluso en zonas en Europa es impresionante. Y lo que queremos hacer es que no necesitemos que haya un socorrista para poder informarnos del riesgo que puede haber de ahogamiento en una playa. En lo que estamos trabajando es en la zona de Santa Catarina, en las playas de Santa Catarina en Brasil. Estamos trabajando con los equipos de salvamento de allí, que se llama Sobrasa, que realmente ellos son bomberos y por lo tanto tienen un catálogo de incidencias y de banderas que han puesto en las playas pues muy amplio, de muchos años. Tenemos unos 75.000 registros. Y lo que estamos haciendo es machear esos datos con datos históricos de meteoceanográficos y generar una red neuronal para saber que en ciertas condiciones qué banderas tienen que poner en esas playas. Incluso si no hay un socorrista, un usuario en la playa podría saber si realmente está ante una condición en la que se están generando pues corrientes de retorno, etcétera, que sean peligrosas porque ya se han dado en el pasado o no. En ese sentido, estamos trabajando con la Universidad del Atlántico porque ellos son expertos en socorrismo y bueno, estamos bastante contentos realmente con lo que estamos obteniendo en el proyecto. Si queréis más información, esta es la aplicación, ya tenemos una aplicación desplegada y esta es la información de la web del proyecto. En temas de energías renovables marinas, en la zona justo enfrente, aquí está Bilbao, enfrente de Bilbao, hay una zona de testeo que se llama BIMEP. Aquí este proyecto lo que trataba es que cualquier ingeniero que quiera simular o testear sus dispositivos de obtención de energía a partir de oleaje, viento, etcétera, o corrientes, puede hacerlo tanto en el laboratorio. Este es el gran tanque. Aquí veis cómo se generan los vientos. Este es el instrumento con que se generan el canal de viento con el que se generan los vientos. Entonces, un ingeniero que quiera simular un dispositivo que han generado puede simularlo aquí con oleaje, viento y corrientes, puede simularlo en BIMEP, en la zona de testeo, digamos in situ, o también puede simularlo a través de los datos MetOcean que nosotros ofrecemos a través de la plataforma DSS, que es Decision Support System TRL+. En temas de acuicultura también proporcionamos información pues de oleaje, viento, etcétera, para trabajar en estas granjas, ¿no? Y hay una cosa que es muy interesante y es que realmente los peces que están en estas granjas comen en función de la temperatura. A mayor temperatura del agua tienen mayor predisposición a comer, además de otras variables como la turbidez, etcétera. Entonces esa información la proporcionamos a través de este sistema para que puedan pues establecer la cantidad de pienso que les pueden dar para comer. Otra plataforma que hemos desarrollado es el Marine Spatial Planning, en la que lo que proporcionamos es información sobre las capacidades que tienen diferentes zonas en la costa, tanto a nivel global, nacional y regional,
para la práctica de la acuicultura, de función de las especies, pues una especie tiene una preferencia de condiciones meteoceanográficas para darse bien que otras, ¿no? Entonces, con esa información podemos establecer zonas con mayor probabilidad de éxito y zonas con menor probabilidad de éxito. Y también con las energías renovables marinas. Esto permite poder planificar la zona costera. La zona costera se ha identificado como una zona que va a tener muchos usos y por lo tanto va a tener que estar muy bien gestionado y muy bien planificado. Y esta herramienta pues lo facilita. Esto lo presentamos el año pasado en un concurso que es el EU Datathon y quedamos segundos. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentaros. Espero no haberme pasado mucho de tiempo y quería terminar también con este hashtag, ¿no? que justo ayer también se ha hecho viral y ha sido trending topic y es que sin ciencia no hay futuro. Y básicamente yo lo veo en el IH con mis compañeros. Ellos, pues los científicos generan metodologías que son súper útiles para luego ser implementadas en la sociedad y yo creo que así es como debe avanzar una sociedad, basándose en la ciencia y en los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Que ha estado muy chula. Sí, bueno. Hay un montón de aplicaciones que yo no conocía, o sea que muy chulo. Yo no sé si está Nano por ahí también. Sí, por aquí ando. Un poco en movimiento, que siempre llevo una racha, pero la verdad es que me he quedado de piedra de las aplicaciones y de la intensidad de proyectos que lleváis a cabo en el Instituto de Hidráulica Ambiental. Yo creo que es un orgullo pues que estéis aquí en Santander y que desarrolléis todos estos proyectos con las aplicaciones pues afines también a la vela, que es lo que un poquito nos ocupa, pero con toda la proyección que tiene dentro de energías renovables y bueno, pues de inundaciones, de cambio climático y demás. Sería interesante, yo creo, cuando todo esto del COVID pase, pues también podríamos organizar una visita al tanque y que desde la Federación Cántabra pues se animara a la gente a ver realmente lo que hay allí y os enseñáramos el tanque y bueno, nosotros os enseñamos también el clúster de supercomputación que realmente la gente tampoco lo conoce y al final en estos clústeres es donde se calculan todos estos modelos numéricos y todo esto que la gente usa de WinGuru, WinFinder y todo esto, al final hay un supercomputador que lo calcula realmente. Sí, pues desde luego que desconocía esa parte del clúster. Yo sé que en el Instituto de Física de Cantabria tienen también un ordenador especialmente potente y bueno, te tomo la palabra para organizar una visita en cuanto pase un poquito todo esto. Sí que me ha escrito gente. Te perdemos, Nano. Ahora. Con más calma. ¿Mejor ahora sí? Sí, ahora te oímos mejor, sí. Sí, nada, que conozco el ordenador del Instituto de Física de Cantabria y bueno, pues no sabía que teníais este clúster vosotros. Os tomo por la palabra para hacer una visita pronto, en cuanto pase un poquito todo esto, y sí que me ha escrito gente pues para que traslade a Felipe las felicitaciones por la conferencia y que lo van a ver con más calma mañana. Perfecto, yo solo... Esa es la ventaja de dejarlo grabado. Yo solo comentaros que, bueno, ahí tenéis mi contacto y nosotros, además me lo ha transmitido Íñigo Losada, el director de investigación, que siempre ha habido un interés de hacer más cosas para el mundo de la vela, porque realmente tenemos los datos, tenemos metodologías para poder implementarlas y yo creo que cualquier aproximación que podamos tener y comenzar a hacer algún tipo de trabajo es bienvenida, yo creo que por ambas partes. Pues sí, esa es la segunda parte realmente del interés de esta charla y que va ligada también con lo que comentaba Nacho Postigo. Lo que sí vamos a hacer es, bueno, en cuanto ya la visionemos todo, pues sacar conclusiones para ver si de forma puntual o de qué forma pues podemos hacer alguna colaboración que yo creo que va a ser interesante para todos. Perfecto. Muy bien, oye, pues nada, muchos recuerdos también para Íñigo y esperamos
esperemos vernos pronto y en persona. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Pipe, mil gracias por todo. Gracias. A vosotros. Chao. Venga, hablamos. Gracias. Chao.